Capítulo 6. Línea roja. Era otoño, pero el clima había sido relativamente seco y, a pesar del aire frío, estaban aprovechando la oportunidad para almorzar afuera. Izuku sabía que Shigeru y Naoki desconfiaban un poco de Hitoshi, pero se sentaron con ellos de todos modos, así que eso era algo. El problema de que era otoño era que todo el mundo estaba amontonado sobre las lonas que habían colocado. De esa manera no se ensuciaron los pies, pero eso significaba que ninguna conversación era privada. Izuku estaba hablando con su grupo de amigos, pero no pudo evitar escuchar otras conversaciones y notó un tema. Frunció el ceño mientras comía el bento que había hecho Kurohiri. Naoki suspiró. ¿Qué pasa, Izuku?, preguntó. Nada, respondió. Es algo, dijo Shinzou arrastrando las palabras. Has estado frunciendo el ceño durante los últimos 5 minutos. El chico de cabello morado ya había terminado su almuerzo y estaba sentado con ellos. No estaba tan cansado hoy. Izuku se preocupó por su labio inferior. Se trata de Setsuna, dijo. Oh, sí, terminó primera en las pruebas regionales de canto el fin de semana, dijo Naoki encogiéndose de hombros. Él asintió. Sin embargo, nadie parece feliz con eso, observó Izuku. Shigeru suspiró. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No lo hace, contestó Hitoshi. No entiendo qué, exigió Izuku. Naoki miró hacia arriba, como pidiendo fuerza a los dioses. Tú explica, le dijo a Shigeru. Shigeru le dirigió una mirada de mal humor, pero finalmente asintió. El otro chico dejó sus palillos y se movió para mirar directamente a Izuku. Suspiró y por un momento Izuku se preguntó si Shigeru era como Hitoshi. El chico de cabello morado también suspiró mucho. Setsuna es genial en los deportes, dijo Shigeru. Y ella ya se está entrenando para ser una heroína, pero, Shigeru suspiró de nuevo. Ella no es muy agradable, terminó. Naoki asintió. A veces desearía tener su peculiaridad, dijo. Pero Finder es tan útil. Izuku objetó. No para convertirme en un héroe, se quejó Naoki. ¿Desde cuándo quieres ser un héroe?, preguntó Hitoshi con una sorprendente cantidad de mordacidad para un niño de 8 años. Ese no es el punto, espetó Naoki. Su peculiaridad es genial, pero es dolorosa. Esas fueron prácticamente las palabras que Izuku había estado escuchando de otros. Resolvió hablar con Shinzou después de la escuela. Entonces, ¿te gusta o no?, presionó la pregunta. Naoki y Shigeru intercambiaron una mirada. Nos gusta, pero, su peculiaridad es genial, ¿pero qué?, exigió Izuku. Ella no es tan buena, dijo Naoki después de una pausa bastante cargada. Izuku asintió y dejó pasar el asunto. ¿Alguien ha podido jugar a Super Mario Odyssey 22? Pidió cambiar de tema. Todavía tenía el Nintendo Stigmate XL Elite que Tomura le había regalado y este año había descubierto que otros también los tenían. Fue agradable poder hablar de juegos con alguien que no era Tomura. Shigeru sonrió, olvidando la conversación anterior, mientras Hitoshi gruñía. Solo el comienzo, dijo el otro chico emocionado, recogiendo sus palillos para terminar su almuerzo. Izuku sonrió. Todavía tenía preguntas, pero por ahora, esto era más divertido. Izuku caminó junto a Hitoshi mientras se dirigían a casa. No era que no hablaran, es solo que a veces disfrutaban de la compañía del otro en silencio. Entonces, ¿por qué estabas preguntando por Setsuna?, Hitoshi preguntó. Hoy no iba a ser un camino silencioso a casa. Izuku dio unos pasos más antes de responder. Tenía curiosidad, dijo. Todo el mundo dice, se detuvo. Eso no era lo que quería decir. Es solo que, se detuvo de nuevo. Realmente no sabía cómo decir esto. Hitoshi lo miró. Es difícil de explicar, dijo finalmente Izuku. Incluso para un niño de 8 años era difícil explicar lo que sentía. Inténtalo de nuevo entonces, animó Hitoshi. Los héroes están destinados a ser buenas personas, comenzó de nuevo Izuku, retrocediendo un poco. Sí, dijo Hitoshi arrastrando las palabras. La declaración de apertura de Izuku fue obvia. Setsuna está entrenando para ser un héroe. Eso es verdad, estuvo de acuerdo Hitoshi. Pero a no le gusta. Nadie piensa que sea una buena persona. Entonces, si se convierte en una heroína, ¿cómo puede ser buena?, Izuku concluyó con la pregunta. Gruñó Hitoshi. Caminaron un poco más. ¿Ves? Simplemente no lo entiendo, dijo Izuku. Bueno, los héroes son solo personas, dijo Hitoshi. Izuku lo miró. Eso fue lo que Gargoyle le había dicho. Es lo que Kurohiri había confirmado. Los héroes estaban destinados a ser buenas personas, pero si Setsuna estaba entrenando para ser una heroína, entonces había una buena posibilidad de que se convirtiera en una heroína. Esto no era lo mismo que los otros niños en su escuela anterior. Las probabilidades estaban en su contra. Nadie entrenaba a partir de esta edad si no tenía la oportunidad. Lo que significaría que Setsuna podría convertirse en un héroe sin ser una buena persona. Había visto cómo era ella, brevemente. Otros confirmaron sus acciones. ¿Por qué estaba entrenando para ser una heroína entonces? ¿No debería alguien como Naoki convertirse en un héroe? Finder fue una buena peculiaridad. Podría encontrar cualquier cosa de la que pudieras darle un modelo.
No estaba interesado en ser un héroe, pero era una persona más amable. Izuku suspiró. Quería creer que los héroes eran buenas personas, pero ¿y cuando un héroe te decía que existían para mantener el statu quo? ¿Y cuando podías ver que alguien entrenando para ser un héroe no era una buena persona y nada tenía sentido? Tal vez ella mejorará. Itoshi sugirió, aunque Izuku podía escuchar la duda en su voz. Tal vez, estuvo de acuerdo Izuku distraídamente. Itoshi se estiró para rascarse el cabello. No sé qué decir, Izuku, consoló a su amigo. Está bien, estuvo de acuerdo Izuku. Entonces, ¿qué piensas de Odyssey? Preguntó con una sonrisa. Itoshi suspiró. ¿Sabes lo que pienso de eso? Respondió. Lo había estado jugando cuando vino de visita. Sí, y en realidad te adelantaste a mí. Izuku le dijo. Todavía no entiendo cómo sucedió eso, dijo Itoshi. He estado ocupado, respondió Izuku. Él había estado ocupado. Kurohiri había estado probando su conciencia situacional mientras entrenaba. Eso fue agotador. Podía hacer uno u otro, pero cuando estaba entrenando parecía que no podía combinarlos y el hombre brumoso no dejaba de asustarlo. Fue un trabajo duro, pero sintió que estaba progresando y Kurohiri no estaba decepcionado con él. Explicó que Izuku estaba haciendo esto muy joven. Obviamente, dijo Itoshi arrastrando las palabras. Bueno, los niveles mejoran, explicó. ¿Oh, cómo? Preguntó Izuku. Tendrás que averiguarlo. Itoshi respondió, pero tuvo el sentido común de seguir adelante con ese pronunciamiento. Izuku parpadeó y luego sonrió mientras corría detrás de su amigo. Las cosas funcionarían. Él estaba seguro de eso. Ted, tengo una pista, le dijo Mirai a Yaji tan pronto como el otro hombre entró en la habitación. ¿Una pista? El prohéroe conocido como All Might se sorprendió, pero Mirai podía escuchar la esperanza en su voz. Tiene un par de semanas, pero eso es mejor que todo lo que hemos tenido hasta ahora. Toshinori terminó su oración. ¿Qué es? Mirai se hizo cargo del proyector y Yaji se encontró mirando la imagen de un niño. El niño no tenía el pelo verde, por lo que no era el niño que All for One había secuestrado de su madre, el niño que podría ser su hijo. ¿Quién es este? Iryu-rin, Mirai dio el nombre del niño. All Might ni siquiera tuvo que preguntar cómo Iryu era un protagonista. Su peculiaridad se ha ido, dijo Mirai. Y no hay razón médica para ello. Así que es por eso que tiene algunas semanas, asintió Toshinori. Los niños a veces tenían problemas para usar sus peculiaridades y no lo hacían durante días o semanas. Por lo tanto, no era sorprendente que hubiera tomado una buena cantidad de tiempo diagnosticar que la peculiaridad realmente había desaparecido y que no era solo una dolencia infantil. Su peculiaridad era Scales. Una peculiaridad útil pero no en su rango de interés habitual. ¿Qué hace? Le permite generar escamas sobre su piel y usarlas como proyectiles. Según las pruebas que he podido ejecutar en una de las escamas que tenían los padres, no son tan fuertes. Yagi frunció el ceño. Eso no sonaba como All for One. El hombre tomó peculiaridades, sí, pero tendía a tomar solo las peculiaridades más fuertes. Este parecía útil, pero si las escalas no eran tan fuertes, había otras peculiaridades que serían más adecuadas. Ignoremos la idoneidad de la peculiaridad por el momento, dijo Toshinori. Era muy posible que All for One no se diera cuenta de la debilidad de la peculiaridad, y eso solo podría ser algo bueno para ellos. ¿Por qué crees que es él? Su compañero le dirigió una mirada. Siempre existe la posibilidad de que no sea él, dijo. Lo sé, pero no me habrías llamado la atención si no pensaras que lo era. Verdadero. Mira y mostró otra foto en el proyector. Esta vez, Yaji vio a Iryu de pie con dos personas que debían ser sus padres. Le tomó un momento ver que estaban muy bien vestidos. Los Rin están bien, le dijo Sir Ryuteye. Como tal, a su hijo se le han realizado bastantes escaneos recientemente. Uno es de su propio factor de peculiaridad. ¿Eso es confiable? Preguntó Toshinori. Recordó que alguien le pidió a él, o más bien a All Might, que se hiciera ese escaneo y decidió que la pregunta entraba en el rango de preguntas sobre One for All y la había desviado cortésmente. No del todo pero lo suficientemente confiable, dijo Mirai, especialmente porque tienen un escaneo previo. ¿Y eso confirma que la peculiaridad se ha ido? Su compañero asintió y mostró otra imagen. Esto mostró dos gráficos. Toshinori no sabía exactamente qué se estaba graficando, pero aunque sus escalas y esquemas de color eran los mismos, los resultados eran notablemente diferentes. Sabemos muy poco acerca de las peculiaridades y el concepto de volverse sin peculiaridades no es algo que la gente quiera contemplar. Los estúpidos dirían que si te vuelves sin peculiaridades, ganarás una articulación del dedo del pie. Mirai puso los ojos en blanco ante la declaración. Sabía que ese no era el caso. All Might suspiró. Esa es la técnica de diagnóstico aceptada para la falta de peculiaridad, le recordó a su compañero. Sí, pero simplemente no te va a crecer una nueva articulación. Mirai objetó. All for One no funciona así, coincidió Yaji con Mirai. Es cierto, y son los resultados del escaneo los que me llevan a creer que esto es en realidad All for One, dijo.
Hay un cambio definitivo en el factor de peculiaridad de Iryu y ya no puede usar su peculiaridad. Entonces, ¿cuándo sucedió? Preguntó Yaji, dejando de lado cualquier alegría que sintiera ante la posibilidad de tener una pista. No era así como quería encontrar a All for One. Pero si era honesto consigo mismo, realmente no podía pensar en otra forma de encontrar al demonio. Hace 3 semanas, en una gala a la que los Rin realmente no tenían derecho a asistir. All Might miró a Sir Newteye. Su compañero no retrocedió. Están bien, pero no tanto, defendió Mirai su declaración. Esta fue una gala para embajadores, ministros y empresarios multimillonarios. Todavía no están allí. Además, Iryu fue encontrado inconsciente en uno de los balcones sin un recuerdo claro de cómo llegó allí. Eso fue un poco regalado. Las autoridades concluyeron que se había alejado de la fiesta, salió por una puerta abierta y se quedó dormido allí, pero eso no es correcto. Toshinori asintió. Eso no estaba bien, pero al mismo tiempo realmente no importaba cómo había llegado allí. Era obvio que All for One había tomado su peculiaridad. ¿Quién estuvo en esta gala? Eventos como ese tenían listas de invitados, y aunque era obvio que All for One usaría un nombre falso, ese nombre era algo que podía rastrearse. Mirai abrió otra diapositiva. Fue de muchos disparos a la cabeza. Demasiados para ver claramente a la gente. Me he tomado la libertad de eliminar a aquellos que simplemente no podían ser, explicó, abriendo otra diapositiva. Esta vez hubo menos disparos a la cabeza y cada foto iba acompañada de un nombre. Deja tantos, dijo. Es poco probable que sean las mujeres, dijo All Might. Nunca había oído hablar de All for One haciéndose pasar por algo más que un exitoso hombre de negocios. Y no será ningún embajador, agregó. Mirai tecleó en su computadora y la diapositiva cambió. Nuevamente hubo menos imágenes. Creo que podemos trabajar con esto, dijo, mirando la lista. ¿Reconoces alguno de los nombres? All Might se tomó unos minutos para leerlos. Algunos eran chinos y los kanji chinos se escribían con los japoneses. La mayoría eran iguales, pero algunos eran diferentes. Este parece sospechoso, dijo, señalando uno. El kanji no coincidía con la pronunciación hiragana. Sir Newteye trajo la imagen. All Might lo miró fijamente. La imagen definitivamente no era All for One. El hombre, All Might asumió que era un hombre, tenía una peculiaridad de mutación. Su cabeza no era el diseño humano normal. Tenía la piel moteada y una boca enorme, coronada por ojos pequeños y brillantes. Había 6 zarcillos con flecos saliendo de su cabeza. Ese no es él, dijo Yaji necesariamente. Cierto, estuvo de acuerdo Mirai, aunque el nombre es bueno. Sí, desconocido sería algo que se llamaría a sí mismo. Pensaría que es gracioso. ¿Quién más está ahí? Pasaron la siguiente hora revisando a los otros candidatos y cuando ninguno de ellos era All for One, los dos ojearon el resto de la lista de invitados. Ninguna de las imágenes se acercó a parecerse a All for One. ¿Los pasaste por un software de reconocimiento? Preguntó Yabi. Mirai asintió. Si bien no podían acceder a bases de datos civiles, podía comparar imágenes con una que tenía. No hay coincidencia, confirmó. Pero sabemos que estuvo allí, dijo Toshinori. Mirai asintió de nuevo. Estaban seguros en un 99% de que All for One había estado en el evento. Siempre había una pequeña posibilidad de que no lo hubiera sido, pero eso no encajaba con la evidencia. Yagi suspiró. ¿Qué tan seguro está de que las imágenes son correctas? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Nombres para las caras, dijo Yaji. ¿Qué tan seguro estás de que tienes las caras correctas para cada imagen? Aclaró su pregunta. Mucho, Mirai sonaba ofendida. Toshinori negó con la cabeza. ¿Podría ordenar las imágenes según el tipo de peculiaridad? Preguntó. No tengo esa información, dijo Sir Newteye. Entonces clasifiquemos el tipo de peculiaridad mutante contra los demás, dijo. Era cierto, no podías decir qué tipo de peculiaridad tenía alguien a partir de una imagen e incluso aquellos que parecían tener tipos de peculiaridades mutantes a menudo tenían una peculiaridad de emisor completamente ajena a su apariencia. Hubo un destello de comprensión en los ojos de su compañero y Yaji observó cómo Mirai realizaba algunos cálculos internos. Solo hay uno, dijo y pulsó algunas teclas en su computadora. Volvió a aparecer la diapositiva que tenían todos los invitados pero luego los headshots se movieron. Uno se quedó al lado. ¿Solo el único? Yaji empujó. Solo uno, confirmó Mirai. Toshinori suspiró. No puedes cambiar el mundo, le recordó Mirai, hablando sobre el prejuicio inherente a la conclusión de que solo había uno. Algunos países tenían un marcado prejuicio contra aquellos que mostraban algún aspecto mutante, incluso si tenían una peculiaridad de emisor. Aquellos con rasgos mutantes les fue mal. Yaji suspiró de nuevo. Vamos a confirmar esta imagen entonces, dijo. No le gustaban los prejuicios, pero si podía usarlos, no, la utilidad no lo hacía mejor, pero no era algo con lo que pudiera lidiar aquí. Mirai estaba escribiendo algo. Toshinori observó cómo se abrían varias ventanas del navegador y su compañero se abría camino a través de varios sitios web. Bueno, dijo finalmente Sir Newteye. Este hombre existe, pero su nombre no es Weizi.
Volvió a tocar la pantalla para mostrar al hombre con la peculiaridad mutante. Todos podrían leer el pie de foto del nuevo nombre. Pedro Ajolote. Junto a su foto, había un espacio vacío, con el nombre Weizi Fumenu debajo. Entonces, ¿quién es Weizi? Olmid preguntó lentamente. Fue raro, sintió casi miedo. Como si esta pista fuera a desaparecer. No lo sé, dijo Mirai con fuerza. El nombre existe. Hay papeleo, pero no puedo encontrar ninguna evidencia visual de él. Una muy pequeña sonrisa arrugó sus rasgos. Yagis mordió el interior del labio para evitar devolverlo demasiado. Observó el espacio vacío sobre el nombre Weizi. Había un largo camino por recorrer. No podía decir las palabras todavía, pero tal vez algún día. Tal vez algún día miraría hacia atrás a este momento y sabría que era el principio del fin. Él sabría que este era el momento en que lo tenían. Él esperó. Ted, básicamente tengo un cañón de cabeza que a esta edad, Setsuna era un poco perra con una cabeza grande y una opinión inflada de sí misma. Ella ha sido elegida para entrenar para ser un héroe ya. Así que por supuesto que va a ser arrogante. El cañón de mi cabeza dice que algo sucederá en el futuro para corregir su comportamiento. ¿Qué? No tengo ni idea. No es algo que dependerá de Izuku. Aprendemos mucho sobre algunas de las personas en UA, pero no sabemos mucho sobre otros y estoy abusando de eso tanto como puedo y usando mi cañón de cabeza. En la búsqueda de Afo, me doy cuenta de que hacer coincidir los nombres con las caras es un poco infantil, pero cuando se trata de un hombre del calibre de Afo, debe estar absolutamente seguro de que su información base es correcta, o no puede confiar en nada más. Básicamente, no pueden confiar en ninguna información que no hayan verificado personalmente, y eso hace que rastrear a Afo sea una molestia. Izuku sabía que había otros niños de su mismo año a su alrededor, simplemente no se enfocó en ellos. Todo en lo que estaba concentrado era en poner un pie tras otro lo más rápido que pudiera. En su visión, la línea de meta parecía imposiblemente grande. Le ardían los pulmones, sus pies golpeaban la pista y luego la pasó por encima y redujo la velocidad. Izuku tragó grandes bocanadas de aire mientras seguía caminando. Era la mejor manera de evitar pasar demasiado frío. Si eso sucediera, estaría rígido. Miró el tablero de resultados. Por lo general, no era tan competitivo, pero este era el festival deportivo de su escuela y había sido la final de la carrera de 100 metros. En las gradas se sentó el resto de la escuela, aunque sabía que la mayoría de ellos no estaban interesados en los resultados del cuarto año, todavía podía escuchar los vítores de su nivel. Había algunos padres en el otro lado. Papá no había logrado llegar aquí, pero Kurohiri estaba allí, con un malhumorado Tomura y Gigantomachia parado al lado del estadio y parecía como si él mismo lo estuviera sosteniendo. Los resultados surgieron e Izuku sintió euforia. Él había ganado. Él sonrió. Itoshi había llegado a la semifinal pero había llegado sexto y eso no fue lo suficientemente bueno para llegar a la final. Solo los 4 primeros de cada semifinal lo lograron. Shigeru y Naoki no habían llegado tan lejos. Superaron las eliminatorias, aunque Naoki lo había hecho mejor en las distancias más largas. Él vendría en 5 sobre todos. Izuku había llegado en segundo lugar a Akio, que tenía una peculiaridad mutante. No podías desactivar las peculiaridades de los mutantes para que nadie pudiera vencer a Akio en una carrera de distancia. Incluso Akio lo había felicitado. ¿Qué? Hubo un grito a su lado. Izuku se giró e inmediatamente la buena sensación se desvaneció. Setsuna giró y le gruñó. De repente recordó que ella había llegado tercero a él en la larga distancia. Y en segundo lugar a él en él, Izuku levantó las manos apaciguadoramente. No. Ella gritó en respuesta. No puedes hacer eso. Él solo la miró, consciente de que los otros estudiantes retrocedían. ¿Hubo algún llamado para que despejaran la pista para poder correr la final de quinto año? Dices que no estás entrenando pero siempre me ganas. Debes estar haciendo trampa. Setsuna huyó. No usé mi peculiaridad. Izuku objetó. Realmente no lo había hecho. Debes serlo. ¿Cómo pudiste vencerme? Ella pisoteó un pie en el suelo mientras sus manos se formaban en puños. Hice lo mejor que pude. Izuku le dijo. Eso es realmente todo lo que había hecho. Arg. Setsuna gritó e Izuku se sorprendió cuando ella le lanzó un puño. Lo vio venir. No había forma de que no pudiera verlo venir, y sin pensarlo lo esquivó. Setsuna gritó más fuerte y agitó su otro brazo hacia él. Izuku lo esquivó de nuevo. Sus patrones eran bastante parecidos a los de Tomura. Tramposo. No usé mi peculiaridad. Izuku gritó más fuerte. La conmoción finalmente atrajo la atención de un maestro e Izuku vio que había varios apresurándose. Debes tener. Setsuna insistió. No hay forma de que puedas vencerme. No lo hice. Izuku insistió. El señor Rikujo los miró a ambos. ¿Izuku? Preguntó. El peliverde sintió que se le encogía el estómago. De hecho, sintió náuseas. Conocía ese tono. No usé mi peculiaridad, repitió. Izuku, dijo suavemente su profesor de educación física. ¿Hay algún aspecto de tu peculiaridad que te brinde una mejora?
Tal vez como una peculiaridad mutante que no puedes apagar, presionó el señor Rikujo. Soy a prueba de fuego, dijo Izuku. Eso es todo. No hay otro aspecto. Izuku, intentó el señor Rikujo de nuevo. Está bien si lo hay. Solo tenemos que registrarlo. No lo hay, reiteró. Tiene que haber. Setsuna gruñó. No hay forma de que pudiera haberme vencido. Ella afirmó. Pasemos a un lado, dijo el señor Rikujo. El otro profesor que estaba con él asintió. Izuku no sabía quiénes eran. La mujer enseñaba uno de los niveles superiores del año. El pequeño grupo se movió. No usé mi peculiaridad. Izuku lo intentó por última vez. Simplemente hice mi mejor esfuerzo. Estoy seguro de que lo hiciste, cariño, dijo el otro maestro. Pero Setsuna es, la mujer pareció buscar la palabra correcta. Ella ha sido entrenada por profesionales, dijo finalmente el maestro. Terminó primera en las pruebas regionales de canto. El señor Rikujo asintió y Setsuna simplemente se veía orgulloso. No hice trampa, gritó Izuku mirando al suelo. ¿Por qué no le creyeron? Por el rabillo del ojo vio al señor Rikujo intercambiar una mirada con el otro profesor. Allí había un significado definido. Tendremos que hacer pruebas, asintió la mujer. Izuku, le habló el señor Rikujo. Nuevamente, Izuku reconoció el tono de voz. Por la forma en que Setsuna parecía saltar sobre la punta de sus pies, ella también lo hizo. Una sonrisa pasó por sus rasgos. Vamos a tener que descalificarte por usar una parte no registrada de tu peculiaridad. No lo hice, interrumpió Izuku. No es tu culpa, hijo, le dijo el señor Rikujo con sinceridad. Solo tenemos que averiguar cómo funciona esto y registrarlo. Pero yo no. Debes haberlo hecho, cariño, dijo la mujer. Tus resultados han sido demasiado buenos. Izuku solo mantuvo los ojos en el suelo mientras luchaba por contener las lágrimas. No lo hice, susurró las palabras. Está bien, el señor Rikujo estaba optimista. Izuku no quería optimista. Quería que alguien le creyera por una vez. Alguien que no sea su padre o Kurohiri o Gigantomachia. Alguien más. Una vez que descubramos qué aspecto de tu peculiaridad es este, todo estará bien para el próximo año. El peliverde no asintió. No dijo nada. No había nada que pudiera decir a eso, porque sabía, por experiencia, que ya habían tomado una decisión, y nada de lo que pudiera hacer o decir los cambiaría. No fue justo. Acababa de hacer lo mejor que podía y, sin embargo, fue castigado por ello. Izuku se dio la vuelta y caminó por el campo. Nadie lo detuvo cuando se acercó a donde los padres estaban mirando. Kurohiri ya estaba esperando junto a Gigantomachia. Tomura parecía levemente interesado, pero la sonrisa que le dio a Izuku fue claramente superior. Le dijo al niño más joven sin palabras que debería haber esperado este resultado. Quiero irme a casa, le dijo Izuku a Kurohiri. El hombre brumoso asintió y nadie dijo nada mientras se expandía y pasaban. Ted Sirniuteye miró la pantalla. Era el tablón de anuncios electrónico que había hecho para la gala donde Iryurin había perdido su peculiaridad. Le tomó semanas, incluso con la familia Rin apoyándolo, para obtener imágenes de seguridad reales de la galería. Solo el hall de entrada. Se negaron a entregar nada más. Pero había sido suficiente. No lo suficiente como para probar que All for One había tomado la peculiaridad de Iryu, porque nadie quería que eso se hiciera público, pero lo suficiente como para probar que el hombre había estado allí. Lo cual, desafortunadamente, dado que oficialmente All for One no tenía antecedentes penales, aún no fue suficiente para permitirles ejecutar un algoritmo de reconocimiento facial sobre cualquier persona que no sea una base de datos criminal. Así que lo había hecho de la manera difícil. Wade Masfumenu era el alias de All for One. Era dueño de Chang'e, que figuraba en la lista. El 80% era propiedad de 5 empresas diferentes, y el 20% restante era propiedad de inversores ordinarios. Ninguno de los cuales tenía motivos para quejarse de los dividendos pagados. Sin embargo, las 5 empresas eran una historia diferente. Mirai permitió que sus ojos rastrearan los vínculos entre ellos y el Chang'e de Weizi. Era una maraña impresionante de propiedad, contrapropiedad y relaciones dudosas. Y nada de eso era realmente ilegal. Por lo que él podía ver, todas las empresas eran legítimas. Tenían empleados y oficinas. Los empleados realmente existían. Y las oficinas eran reales. Los empleados trabajaban allí. Fue un montaje enormemente elaborado. Simplemente lo convenció aún más de que era All for One. Era el único criminal que Mirai había visto que se metía en este tipo de problemas de forma rutinaria. Cuando conoció a Yaji Toshinori, nunca hubiera creído que un villano pudiera estar tan involucrado en negocios legítimos. Nunca hubiera creído que pudieran ser tan inteligentemente complicados. Había visto muchos planes intrincados en su tiempo, pero la mayoría de los villanos eran superficiales. All for One estaba más allá incluso del siguiente nivel. Todas las empresas se remontan a varias grandes empresas. Costco, Cisco, JBQC, Enterprise fueron los grandes. Todos eran negocios legítimos con miles de empleados. Todos ellos habían comerciado durante décadas. No había nada malo con ellos.
Si quisiera decir que sí, entonces necesitaría pruebas absolutas para llevar a la comisión de héroes. Y él no tenía eso. Si Sir Newteye era honesto consigo mismo, y en su mayoría lo era, sabía que no lo conseguiría. Dentro de la maraña de empresas, tal vez incluso dentro de las grandes, All for One estaba allí. En algún lugar. Sería de nivel ejecutivo, pero Mirai había revisado todas las imágenes de los ejecutivos de la empresa. Es posible que no pueda usar el software de reconocimiento facial, pero tenía ojos. Ninguno de ellos coincidía con la imagen que tenían. Lo que significaba que All for One estaba usando el mismo truco que había usado en la galería. Usar la imagen de otra persona para reemplazar la suya. Excepto que Mirai había buscado al revés cada imagen de ejecutivo. Incluso había estirado un poco las reglas. La mayoría estaba más que feliz de acomodar al compañero de All Might. Y no había encontrado nada. Mirai asintió para sí mismo. Tenía que seguir recordándose a sí mismo que no se trataba de un villano de poca monta. Este era el emperador del inframundo. Este era un hombre que había estado involucrado en el crimen desde los albores de las peculiaridades. Tendría cuidado. Tenía recursos y no tenía miedo de utilizar esos recursos. Su alias, esta vez, sería lo más perfecto posible. Los labios de Sir Newteye se dibujaron en una fina línea. Lo que significaba que la galería, si bien era un avistamiento confirmado de All for One, fue un fracaso. A menos que saliera a la luz más información, había rastreado la pista tanto como pudo y llegó al mismo lugar donde todas las demás pistas la habían conseguido. En ningún lugar. Tenían eventos que podían relacionar con él. El asesinato de Viento de Sable. El robo de la peculiaridad de Ir Yurin. Sabían que él hizo esas cosas y, aunque los eventos lo vincularon, nunca lo llevaron a su ubicación. Se subió las gafas con el dedo medio. Tenía que haber algo, en alguna parte. Siempre lo hubo. Ningún villano era perfecto. Miró la imagen de All for One. Estaba mirando algo debajo de él. Mira y tocó la imagen y se reveló toda la foto. La mujer, Inko Midoriya, estaba detrás de un niño con las manos sobre sus hombros. Era el chico al que miraba All for One. Sir Newteye golpeó la mesa mientras miraba la imagen. Habían pasado 4 años desde que fue tomada. Oficialmente, la policía no tenía pistas. Extraoficialmente, tenían la misma pista sin salida que él tenía sobre el asesinato de Saberwing. No había información sobre Izuku Midoriya o Isashi Midoriya. Pero por lo general, Mirai pensaba que Toshinori era demasiado optimista. Toshinori pensó que el niño todavía estaba vivo. En este caso accedió. Había algo que no estaba bien con All for One llevándose al niño. Había algo que les faltaba. O mejor dicho, algo que a la policía le faltaba. No había mirado el ángulo del niño. No había investigado este caso. Tal vez era hora de que lo hiciera. Era hora de volver al principio, y tal vez podría encontrar al niño. Él no tenía peculiaridades, ¿no? ¿Qué tan difícil podría ser encontrarlo? Izuku escuchó a Tomura resoplar. No sé por qué estás tan sorprendido, dijo el chico mayor. ¿De verdad pensaste que el mundo sería justo? El peliverde trató de ignorarlo. La perra se está entrenando para ser una héroe, así que por supuesto que la creyeron. Tomura continuó. Izuku tragó y luego se mordió el interior de su labio. No quería recordar el festival deportivo de la escuela. El chico de cabello gris estaba decidido a mencionarlo. Levantó la vista, mirando al chico mayor. Tenía 2 manos entrelazadas alrededor de su cuello y otras 2 en cada brazo. No había nada cubriendo su rostro e Izuku podía ver la forma en que brillaban sus ojos rojos. No hice trampa, dijo Izuku con fuerza. Oh, sé que no lo hiciste, coincidió Tomura con una risa. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Sé que competiste limpiamente. Sé que no hiciste nada malo. El chico mayor volvió a reír. Y sé que no te creen. Él cantó las palabras finales. Izuku miró hacia abajo a la mesa. Ese era el meollo del asunto. Ellos no le creyeron. Setsuna no lo hizo. Ella todavía insistía en que él tenía que haber usado su peculiaridad. El señor Rikujo no lo hizo. Pensó que había un aspecto no documentado de su peculiaridad. El otro profesor ni siquiera había pensado en ello. Simplemente se había puesto del lado de Setsuna. Sus amigos y Izuku se dio cuenta de que Naoki y Shigeru querían creerle. Querían creer que acababa de hacer lo mejor que podía. Les encantaría que fuera realmente más rápido que Setsuna, pero a pesar de todo lo que habían visto. A pesar de que almorzaron con él, de que jugaron con él, de que habían visto sus habilidades físicas desde el primer día, Izuku podía decir que tenían dudas. Sabían que Setsuna estaba entrenando. Sabían que Setsuna había ganado las pruebas de la región de Kanto. Ellos sabían, nada. Y eso dolió. Dolía más que el regodeo de Tomura por la situación. Dolía más que la forma en que Setsuna todavía le daba sonrisas de superioridad. Eran sus amigos. Lo conocían desde el comienzo de la escuela. Ellos sí no confiaba en él. No le creí. Izuku mordió el labio con tanta fuerza que sacó sangre. Él no lloraría por esto. No mientras Tomura estuviera aquí. Y Toshi le creyó. Eso fue algo. Y Toshi incluso le había pedido permiso para hacer una oferta a la escuela.
El chico de cabello púrpura estaba preparado para usar su peculiaridad, con el permiso de Izuku, para demostrar que Izuku no había hecho trampa. Todos se habían burlado. Todos habían dicho que no confiarían en Itoshi para usar realmente su peculiaridad en Izuku porque eran amigos. No ayudó que Izuku les hubiera dicho que Itoshi ya había usado su peculiaridad con él. Eso acababa de meter a Itoshi en problemas. No hay verdaderos héroes, Izuku, le dijo Tomura. Y los héroes de este mundo no te van a ayudar. Por eso tiene que cambiar. Por eso tienen que irse porque en este mundo, solo los mentirosos como esa perra se vuelven héroes. Tomura se rió y se alejó. Izuku permaneció en la mesa. No sabía qué hacer. Line. Tú debes ser Itoshi Shinzou, dijo All for One mientras entraba en la habitación. El chico de cabello púrpura saltó levemente ante su voz y luego se giró en su asiento. Rápidamente el chico se puso de pie y se inclinó levemente hacia él. Siéntate, dijo Hisashi con una sonrisa. Es bueno conocerte finalmente, dijo, ofreciéndole la mano. Soy el padre de Izuku, Hisashi. Itoshi lo tomó, pero All for One no se perdió la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro mientras buscaba a Izuku. O alguna distracción. Soy Itoshi, confirmó lo que ya se sabía. Izuku habla mucho de ti, le dijo Hisashi al niño mientras señalaba la mesa. Siéntate, lo alentó, tomando su propio asiento. Itoshi volvió a sentarse. Izuku estuvo aquí, dijo, pensando que All for One estaba buscando a su hijo. No lo estaba, sabía exactamente dónde estaba Izuku. Estaba en su habitación, buscando la partida guardada que le había prometido darle a Itoshi. Hisashi lo sabía porque había estado esperando una apertura. Quería conocer a Itoshi desde hace mucho tiempo. Lo sé, le dijo Hisashi al joven. Pero como Izuku rara vez trae amigos a casa, pensé que era una buena oportunidad para conocerte, explicó con una sonrisa. Itoshi parecía un poco incómodo ante eso. Obviamente quería decir algo, pero no estaba seguro de cómo decirlo, y no fue tan descortés como para dejar escapar algo. Escuché sobre el festival del deporte, continuó Hisashi. El chico agachó la cabeza. Fue muy valiente de tu parte ofrecerte usar tu peculiaridad para limpiar a Izuku, continuó Hisashi. Eso no era lo que Itoshi había estado esperando si la forma en que su cabeza se levantó de golpe era una indicación. ¿Cuál es tu peculiaridad? Todos para uno preguntó. Él ya sabía la respuesta, por supuesto. Izuku le había dicho y había sido todo lo que podía hacer para no encontrarse inmediatamente con Itoshi y aliviarlo. Con los eventos que habían ocurrido, sabía que había tomado la decisión correcta, dejando que Itoshi mantuviera su peculiaridad, ya que estaba apoyando a Izuku, pero sería necesaria una confirmación. Itoshi pareció incómodo ante la pregunta. El mío es aliento de fuego, continuó Hisashi, dejando que volutas de fuego escaparan de su boca. Los ojos morados miraron la llama. No soy a prueba de fuego, explicó Hisashi. Izuku entendió eso, agregó. Había una cierta expectativa social, incluso para niños de 8 años, de que si alguien te decía cuál era su peculiaridad, tú correspondías. El mío es lavado de cerebro, susurró Itoshi. Lo sé. El chico lo miró fijamente. Izuku me habla, se rió suavemente Hisashi. Por la forma en que Itoshi se estremeció ante eso, sabía que el padre de Shinzou no le hablaba a su hijo. Izuku te ha preguntado sobre tu peculiaridad. All for One ignoró la evidencia de la vida hogareña de Shinzou. No era su problema. Esta vez, Itoshi parecía cariñosamente exasperado. Tomaré eso como un sí, dijo Hisashi, llevando la conversación. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Presionó. Una vez más, Itoshi se tensó, pero mientras All for One observaba, vio que el chico se obligaba a relajarse y a sentir con permiso. Excelente. Hisashi gritó felizmente. ¿Puedes lavarte el cerebro a ti mismo? Si te miras en un espejo, ¿te puedes lavar el cerebro? Aclaró su pregunta. All for One podía decir que Itoshi no esperaba esa pregunta. Probablemente se había preparado para la pregunta de cómo evitar que le lavaran el cerebro. El rostro del chico de cabello púrpura se veía pensativo cuando la sorpresa se desvaneció. Yoi intentó, con cuidado. No lo sé, señor. No es necesario que me llame señor, le dijo Hisashi. Solo soy el padre de Izuku. Itoshi no sabía la respuesta a esa pregunta, pero All for One estaba dispuesto a apostar que Itoshi podía lavarse el cerebro. En cierto modo, y no en un espejo. La peculiaridad de Itoshi podría ser utilizada en su contra por alguien que pudiera tomar peculiaridades. La gente normalmente no podía protegerse contra su propia peculiaridad. Después de todo, era la única peculiaridad del mundo que no podía usarse en su contra. Probemos con otra pregunta, dijo All for One alegremente. También puedes preguntar sobre mi peculiaridad, ofreció. ¿Huele? Itoshi intervino inmediatamente. Solo si me quemo, respondió Hisashi. ¿Puedes implantar sugerencias? Preguntó. Una vez más, el rostro de Itoshi se volvió pensativo. Izuku preguntó lo mismo, murmuró. Hisashi dio una brillante sonrisa. Su pequeño dragón estaba llegando al meollo del asunto, y antes de que Itoshi pudiera hacer algo más, extendió una mano, con All for One activado y tocó la frente del chico de cabello púrpura.
Tuvo cuidado esta vez. Hitoshi permaneció consciente. Háblame, ordenó All for One, alborotándole el cabello. Izuku le había dicho los requisitos rudimentarios de la peculiaridad de Hitoshi. Los ojos morados se abrieron y aunque Hitoshi no estaba del todo seguro de lo que había sucedido, no pudo resistirse a preguntar. ¿Qué hizo? Se quedó en silencio cuando Hisashi activó su peculiaridad recién adquirida. All for One miró al niño mientras sentía la peculiaridad dentro de él. Tenía un tono púrpura, como su amo. No te preocupes, lo recuperarás, aseguró al amigo de Izuku. El chico no dijo nada. Simplemente lo miró con una mirada en blanco. Hisashi se preguntó cuánto tiempo solicitaría el estado antes de que el cerebro de Hitoshi se reiniciara naturalmente. Habría un límite, pero había pensado en esto. No tenía idea de a dónde iría Hitoshi en su vida. Si All for One era honesto, tampoco tenía ningún cuidado en particular, pero Hitoshi apoyaría a Izuku. Él se aseguraría de eso. Si Izuku iba a pararse a su mano derecha, su hijo iba a necesitar apoyo. Hisashi sonrió y comenzó a hablar. Hitoshi escuchó. No tuvo más remedio que escuchar. No había muchas instrucciones. Demasiadas instrucciones podrían malinterpretarse o volverse demasiado complicadas. Aunque los últimos fueron fáciles. Olvidarás esto. Siempre olvidarás esto, hasta el momento en que puedas aceptar lo que significa y seguir cumpliendo las instrucciones. Entonces podrás recordar, pero con tu memoria, perdonarás a Izuku y me perdonarás a mí. Lo hemos hecho. Sin error. Hisashi hizo una pausa, considerando brevemente sus palabras antes de asentir para sí mismo. ¿Lo entiendes? Pidió la confirmación verbal. Sí. A través de la peculiaridad de Hitoshi, All for One también sintió la confirmación. Él sonrió. Eso fue útil saberlo. La gente no podía fingir estar bajo la peculiaridad del chico. Extendió la mano de nuevo, dándole una última caricia a la peculiaridad púrpura mientras sacaba otra de sus peculiaridades. Golpeó a Hitoshi con cambio de memoria e inmediatamente le devolvió su peculiaridad. El chico parpadeó, confundido cuando la peculiaridad de la memoria hizo efecto y Hisashi revolvió su cabello un poco más mientras retiraba su mano. El movimiento distrajo a Hitoshi y miró hacia All for One. Eres un buen amigo, Hitoshi, le dijo al chico. Era la verdad incluso sin sus instrucciones, Hitoshi era un buen amigo. Papá. El gemido vino de un lado. Sonaba indignado de la forma en que solo un niño de 8 años podría estarlo. Hisashi se rió. Tengo que arriesgarme a hablar con tus amigos cuando pueda, pequeño dragón, le dijo a su hijo. Hitoshi parecía un poco avergonzado. ¿Los traes a casa con tan poca frecuencia?, agregó con una sonrisa. Papá. Izuku volvió a llorar cuando se acercó. Estaba sosteniendo el juego guardado. Hisashi se levantó. Oh, mi pequeño dragón, dijo mientras revolvía el cabello de Izuku esta vez. El gesto fue calculado para calmarlos a ambos y tuvo el efecto deseado. Te dejaré con tu amigo, le dijo a su hijo, antes de cambiar su mirada a Hitoshi. Fue un placer conocerte finalmente, le dijo al chico de cabello púrpura. Hitoshi asintió hacia él, una vez más siendo bastante tímido. Hitoshi, nadie aquí tiene miedo de tu peculiaridad. Puedes hablar sin preocuparte, agregó. Sabía que esa no era la razón por la que Hitoshi no estaba hablando. Probablemente todavía estaba un poco desorientado por la peculiaridad de la memoria y los efectos de su propia peculiaridad, pero era importante decir eso. All for One se dio la vuelta. Haré que Kurohiri te envíe algunos bocadillos, dijo a modo de despedida. Cuando se fue, escuchó a Izuku resoplar y eso lo hizo reír nuevamente. Ted, Ochako, feliz cumpleaños. Papá no me dejó conseguirte un teléfono. Dijo que eso era algo que tus padres tenían que conseguirte, incluso si eso hubiera significado que podríamos haber llamado. Aunque no sé tu número. Y sé que el nuestro ha cambiado desde el que te di. Al menos todavía podemos escribir. En cambio, te conseguí un cupón para ese lugar que vende los guantes que te gustan. Te habría comprado los guantes, pero ahora no sé tu talla. Ha pasado demasiado tiempo desde que te he visto. Todavía te extraño. Sé que tengo a Hitoshi, pero aún te extraño. Esto no se trata de mí. Hoy no. Es sobre ti. Feliz cumpleaños. Espero que haya sido un gran día. Izuku. Ted Uraraka miró la carta que le había enviado su amiga. Ella no pudo evitar sonreír. Izuku todavía le estaba escribiendo. Todavía le estaba escribiendo a él también, pero no sabía cuánto tiempo más sería capaz de hacerlo. Sus padres no querían que ella lo supiera. Aunque ella lo sabía. Sabía que las cosas estaban apretadas. Que el dinero era escaso y que su negocio de construcción simplemente no iba tan bien. Tenían contratos. Estaban trabajando pero simplemente no había suficientes contratos. Sus padres ni siquiera se molestaron en regañarla ahora cuando ayudaba. Por lo general, odiaban verla usando su peculiaridad para levantar cosas. Simplemente le sonrieron y empujaron el concreto o la madera de donde tenía que estar. Oh, eso es dulce. Exclamó su madre mirando la carta. La letra de Izuku era, como siempre, muy buena y la carta estaba decorada con pequeños bocetos. Ochako miró a su madre. Ella tragó saliva. No voy a escribir de nuevo, dijo en voz baja.
Tamiko frunció el ceño. ¿Por qué no me respondes? Ella preguntó. No había nada en el mensaje del pequeño Izuku que indicara que no quería una respuesta. Porque ahorrará dinero, respondió Ochako. Tamiko podía ver las lágrimas en los ojos de su pequeña niña y su corazón se encogió. Ellos estaban luchando un poco, pero no era tan malo. Y ella y Sozonushi habían pensado que le estaban ocultando eso a su hija. Obviamente no lo suficientemente bien. Ochako. No hay problema con escribir una carta. Pero cuesta dinero enviarlo, objetó Ochako. Necesitaban ahorrar dinero. Tamiko abrazó a su hija. No podía pensar en otra cosa que hacer. No cuesta tanto, le dijo a Ochako. Y es bueno para ti tener un amigo a quien escribir. Pero, te diré que, interrumpió Tamiko. Su hija no necesitaba preocuparse por el dinero a esta edad. ¿Por qué no le pides el número de Izuku cuando le respondes y puedes sorprenderlo con una llamada? Puedes usar nuestro teléfono, calabaza de pétalos, le dijo Sozonushi a su hija. Él y su esposa tendrían que tener más cuidado con su hija. ¿Me prometes que no es un problema? Ochako susurró la pregunta. Prometo. Tamiko respondió alegremente. Es posible que tengan algunos problemas, pero podrían pagar estampillas y una llamada telefónica. Ochako asintió. De acuerdo. Ted, pequeño dragón. Mi cumpleaños fue bueno. Gracias por el vale. Tengo unos guantes de invierno. Son tan cálidos a pesar de que no hemos tenido nada de nieve todavía. Todavía hace frío. ¿Has tenido algo de nieve? Sé que dijiste que Saitama no suele tener nieve, pero ¿y tú? Mamá y papá dijeron que debería pedirte tu número. Dijeron que puedo llamarte con su teléfono. He podido seguir practicando usando mi peculiaridad. Mamá y papá solo me dicen que levantar, pero en realidad nunca me dejan esforzarme. Solo vomité una vez. ¿Cómo iba a saber que el bloque de hormigón era sólido? Todavía sé que no puedo levantar tanto todavía. Me temo que pequeño dragón. Mis padres me dicen que está bien escribir, y que está bien llamarte por teléfono, que podemos permitírnoslo, pero los escucho por la noche. No están recibiendo suficientes contratos. Los que están recibiendo son pequeños. Me dicen que no me preocupe, pero quiero ayudarlos de alguna manera. No deberían tener que preocuparse por eso. Aunque no sé cómo. No debería preocuparte. Solo quiero ayudarlos de alguna manera, pero no sé cómo. Realmente no. Dicen que no tengo que ayudar en los trabajos, pero quiero hacerlo. Y sé que lo necesitan. Ayuda a que las cosas vayan más rápido y ahorra tener que contratar una carretilla elevadora. No estoy seguro de qué más puedo hacer. La hermana pequeña de Minato, Ayame, comenzará la escuela el próximo año. Me dice que por lo general lleva el pelo largo y de color rosa brillante. A él le gusta. No tanto por el color, pero eso se debe principalmente a que sus padres piensan que es demasiado brillante. Aparentemente, está tratando de trabajar para obtener rayas de color allí, pero eso requiere más práctica para ella. Kazue se está mudando en este momento. Creo que su papá consiguió un nuevo trabajo en alguna parte, pero no sé en qué compañía. Parecía feliz pero no me ha dado una nueva dirección. No creo que le haya dado a Minato su número de teléfono. ¿Por qué haría eso? Mucho amor, Ochako. Ted y Miko. Soy yo. Izuku. No tenías teléfono cuando salí de la escuela y olvidé pedirte tu dirección. Conseguí que Kurohiri me ayudara a encontrarlo para poder escribirte al menos. Papá me dio un teléfono. Sin embargo, es solo para emergencias, y sí, lo deletreé yo mismo. El número es 123 45 67 89. Llámame si quieres. Te extraño. Mi nueva escuela está bien, aunque pensaron que hice trampa en el festival deportivo escolar. Entré primero muchas veces. Hay una chica. Su nombre es Setsuna y está entrenando para ser una heroína. Ella no estaba feliz de que la golpeara. Aunque no hice trampa. Ella pensó que estaba usando una peculiaridad. Es solo entrenar con Kurohiri. Hemos pasado a algunas técnicas de lucha ahora, aunque en su mayoría es esquivar. Es bueno porque puedo evitar a Tomura. También me mostró un movimiento, pero aún no puedo hacerlo. Lanza a alguien por encima de tu cabeza. Es tan bueno. Tengo un amigo en la escuela. Su nombre es Hitoshi. Creo que te gustaría. Ojalá todos mis amigos pudieran conocerse. Tal vez algún día. Hitoshi tiene una peculiaridad como la tuya. Nada que ver con la sangre. A la gente no le gusta que lo use. No lo entiendo, no lo usa para divertirse. Lo usó conmigo una vez, pero eso fue porque Gigantomachia lo asustó. No lo dijo en serio. Su peculiaridad es el lavado de cerebro. Si le respondes, puede obligarte a hacer lo que quiera. Es tan bueno. Las aplicaciones son increíbles. Si tiene un teléfono, envíeme un mensaje de texto, de lo contrario, escríbame por favor. Te extraño. Izuku. Lin. Si crees que eres tan fuerte, pelea conmigo. Era la mitad del almuerzo. Izuku estaba persiguiendo a Hitoshi en un juego de etiqueta cuando se hizo la declaración. Se giró para mirar a la chica. Setsuna se quedó allí. Sus manos estaban apretadas en puños sobre sus caderas y lo miró como si no fuera a ser un problema. ¿Luchar contigo? Izuku preguntó algo estúpidamente.
Sigues haciendo trampa con tu peculiaridad. Pero Heroics no se trata de correr carreras o lanzar pelotas. Se trata de capturar villanos, así que pelea conmigo. ¿Qué pasa con los héroes de rescate? Preguntó Izuku. Sabía que si decía que no quería ser un héroe, ella se enfadaría aún más. Aruk. Aparentemente, preguntar sobre los héroes de rescate también fue una respuesta que no pudo dar. Instintivamente esquivó. Cuando habías estado esquivando a Tomura para practicar, esquivar a Setsuna era fácil. Ella volvió a gritar, esta vez girando el brazo para tratar de atraparlo. Izuku se agachó y se estiró. Atrapó su brazo extendido y logró apartarlo. Significaba que el brazo de Setsuna estaba atrapado subiendo por su espalda. No quiero pelear contigo, dijo Izuku mientras luchaba. Duele. Dijo Setsuna. Y luego, de repente, Izuku se quedó sosteniendo su brazo. Sin embargo, Setsuna no estaba allí. Ella avanzó, girándose para mirarlo. Izuku Impei. Detente ahora mismo. Izuku se encogió ante la voz de un maestro. Setsuna pareció sorprendida por un instante antes de sonreír y luego estallar en lágrimas. Duele. Ella se lamentó. Duele mucho. Izuku. Devuélvele el brazo a Setsuna, ahora mismo. Pero señorita Tsusa, no quiero escucharlo. La señorita Tsusa se acercó a ellos y lo miró fijamente. Ahí, Setsuna. No te dolerá por mucho tiempo, trató de calmar a la otra chica. Ella ataca, Izuku, ve a la oficina del director ahora. Espetó la señorita Tsusa, estirando la mano para agarrar el brazo de Setsuna. Se lo ofreció a la niña. Setsuna olfateó teatralmente y extendió una mano temblorosa para tomar una parte de su cuerpo. Hizo un espectáculo de volver a colocarlo donde debería estar. Señorita Tsusa, Izuku, ve a la oficina del director, dijo. Oh. Hitoshi, no te vi allí. ¿Qué pasa, cariño? Izuku no atacó a Setsuna, dijo Hitoshi, con los ojos muy abiertos con sinceridad. Izuku, que no se había movido, escuchó murmurar al profesor. No, tú también. Luego se volvió hacia él. Izuku, muévete, ordenó. Hitoshi, cariño, si Izuku no hizo nada, ¿por qué estaba llorando Setsuna? Tu defensa de tu amigo es admirable pero está fuera de lugar, dijo la señorita Tsusa antes de volverse hacia Izuku. Tenía la cabeza gacha y con un suspiro, la señorita Tsusa se lo llevó. Ted, All for One miró a su hijo. Estaba sentado en uno de los sofás de su oficina. Su amigo Hitoshi estaba sentado a su lado, con un brazo sobre sus hombros. Isashi se sentó en el otro sofá. Era solo media tarde. No cuando solía ver a su hijo. Suspendido, dijo la palabra suavemente. Supuso que debería haber esperado algo como esto. No porque Izuku fuera un alborotador, sino porque le importaba demasiado. Era compasivo pero lógico y escolar, y la sociedad odiaba eso. No es su culpa, defendió Shinzou a su hijo. Isashi estaba en apuros para no reírse. No estoy molesto, mi pequeño dragón. Ni siquiera estoy decepcionado, agregó. Estoy decepcionado de tu escuela, pero eso no tiene nada que ver contigo. Eso hizo que Izuku mirara hacia arriba un poco. All for One se encontró con los ojos de su hijo. Dejó que la verdad del asunto se mostrara en la suya. Realmente no estaba molesto o decepcionado. ¿Por qué no me dices lo que realmente sucedió, hijo mío? Animó. Hitoshi se levantó. Esperaré afuera, anunció en voz baja. No, eres bienvenido aquí. Y sospecho que podrás ayudar a completar la historia, dijo Isashi. El chico de cabello morado volvió a sentarse. Fue Setsuna, susurró Izuku. No le gustó desde el festival deportivo de la escuela. Desde el primer día cuando la venciste, intervino Hitoshi. All for One se sorprendió cuando su hijo asintió de mala gana. Suspiró ruidosamente. ¿Sabes por qué no le gustas, mi pequeño dragón? Ella es una perra celosa. Hitoshi dijo, antes de que sus manos volaran a su boca y pareciera mortificado. Isashi se rió. Calmó al chico. Izuku. No lo sé. Todo lo que he hecho es dar lo mejor de mí. También he sido amable con ella. Sé que lo has hecho, coincidió All for One. Sabía bastante sobre la situación. Había conseguido que Nasuto investigara la situación después del festival deportivo. El hombre ya estaba familiarizado con la escuela ya que fue su información lo que le permitió a Isashi elegir la escuela en primer lugar. Setsuna fue más que cumplir con su papel. Había pensado que podría necesitar diseñar un evento, pero el pequeño héroe en entrenamiento estaba superando con creces sus expectativas. Estaba jugando con Hitoshi hoy cuando me retó a una pelea, continuó Izuku. Ella dijo que seguía haciendo trampa con mi peculiaridad, pero no lo hice. Luego dijo que no importaba, ya que el heroísmo se trata de capturar villanos, no de competir. Muchos héroes piensan eso, mi pequeño dragón. Muchos civiles también lo creen. Pero hay héroes de rescate. Izuku objetó. Ah, ¿le dijiste eso, no? Preguntó Isashi, aunque ya sabía la respuesta. Junto a Izuku, Hitoshi parecía sorprendido y luego sacudió la cabeza disimuladamente. El otro chico entendió que contradecir a Setsuna en esa situación era lo peor que podía hacer Izuku, pero por el sonido de las cosas, su hijo no tenía una buena respuesta. Izuku asintió. Eso la hizo enojar más y atacó.
La esquivé y cuando trató de retroceder, la agarré por el hombro. ¿El que Kurohiri te ha estado enseñando? Sí. Pero luego usó su peculiaridad. Izuku lloró. ¿Y su peculiaridad es? Todos para uno preguntó. Se llama Lizard Splitter Tail, respondió Hitoshi por Izuku. Le permite a Setsuna romper su cuerpo y controlar las piezas de forma independiente. Se rompió el brazo. Fue un poco asqueroso. Izuku asintió. Y luego comenzó a llorar y la señorita Tsusa se acercó, y estamos aquí, finalizó All for One. Ella mintió, papá. Setsuna mintió. Su peculiaridad no la lastima. Izuku comenzó a llorar. Hitoshi se frotó la espalda. Izuku, dijo Hisashi. El uso del nombre de su hijo le llamó la atención. ¿Qué piensa la gente de la peculiaridad de Setsuna? Fijó sus ojos en Izuku, haciéndole saber que esperaba una respuesta. La pregunta sacó a su hijo del llanto por unos momentos. Piensan que su peculiaridad es fantástica. Es por eso que ya se está entrenando para ser una heroína. Todos para uno asintió. Esa fue una de las principales razones por las que eligió esta escuela. Los héroes no dijeron mucho al respecto, pero aquellos en los que el heroísmo era el negocio familiar tendían a entrenar a sus hijos desde una edad temprana. Habría preferido poner a Izuku con los Ida o los Yaoyorozu, pero no tenían la reputación que buscaba. Habrían sido demasiado tolerantes. Lo habría intentado por los hijos de Endeavor, pero el único hijo que el hombre admitió que entrenaba para el heroísmo fue educado en casa. Setsuna Tokage fue el mejor compromiso que se podía hacer, y parecía que ni siquiera era un compromiso. ¿Y qué piensan de tu peculiaridad? Hisashi hizo la pregunta de seguimiento, nuevamente, sabiendo ya la respuesta. Izuku no respondió. Piensan que es débil, señor, contestó Hitoshi en su lugar. Les gusta Izuku, pero creen que su peculiaridad es débil. Todos para uno asintió. ¿Y creen que mi hijo es débil? Hizo la pregunta principal. Si pensaran en ello, no lo harían, respondió Hitoshi. Pero como Setsuna ya se está entrenando para ser un héroe, creen que es fuerte. Izuku no está entrenando y su peculiaridad no es llamativa, así que, el chico suspiró. Creen que es débil. Hisashi suspiró. Ambos saben esto. Incluso si no lo piensan. La sociedad pasa por alto las cosas que no les gustan. Izuku, tú, con tu peculiaridad supuestamente débil, no te conformas, por lo que la sociedad te castigará hasta que lo hagas. Quieren Setsuna debe ser más fuerte. Esperan que ella sea más fuerte, así que esa es la única realidad que aceptarán. No puedes alterar eso, porque así es la gente. Pero, Izuku, ¿qué piensan los demás de Setsuna? Izuku no respondió y Hisashi levantó una mano para evitar que Hitoshi respondiera en su lugar. ¿Te acuerdas? Tú me lo dijiste. Todos para uno presionado. Hitoshi miró a Izuku. Parecía preocupado. Lágrimas silenciosas caían por su rostro y sus ojos verdes estaban rojos con ellas. Él olió y asintió con extrema desgana. No les gusta ella. Hisashi lo miró. Le hizo saber que pensaba que había subestimado la situación. Me dijiste que la admiraban, pero también estaban celosos. Había miedo allí, ¿no? Izuku asintió. Es por eso que nadie te defendió, Izuku. La compañía presente excluida, por supuesto, agregó con un gesto de reconocimiento hacia Hitoshi. El mundo es brillante para aquellos con peculiaridades poderosas, pero solo para aquellos con una peculiaridad que se ajusta a lo que la sociedad piensa que es bueno, agregó All for One en la calificación. Le complació ver a Hitoshi asentir en acuerdo. Su peculiaridad era muy poderosa, pero la sociedad no consideraba que fuera una buena peculiaridad. Para todos los demás, Izuku, los que no tienen peculiaridades, aquellos con una peculiaridad débil o aquellos con peculiaridades que la sociedad piensa que son malas, entonces no es un lugar agradable. Por eso quiero cambiar el mundo. La declaración final no fue una sorpresa para Izuku, pero sí lo fue para Shinzou. Vio la forma en que el chico de cabello púrpura se tensó antes de relajarse. Izuku estalló en llanto. Hitoshi hizo ademán de consolarlo, pero All for One se puso de pie y se acercó al sofá en el que estaba su hijo. Se sentó al lado de Izuku y lo atrajo hacia sí. No necesitaba una peculiaridad de empatía para saber lo que estaba sintiendo Izuku. Se sintió traicionado. Sentía que no podía creer nada. Kurohiri le había dado un informe detallado sobre lo que sucedió cuando estuvo en China. Había guiado a Izuku a través de la primera revelación de que el mundo no era tan agradable como Izuku pensaba que debería ser. Había permitido que Izuku realmente hiciera la conexión de que los héroes eran solo personas y, por lo tanto, podían ser buenos y malos. Gargoyle había iniciado el pensamiento. Setsuna con su actitud lo había cementado. Y ahora la chica le había dado a su hijo el empujón extra necesario para que él se diera cuenta de que el mundo realmente no era agradable. Que a pesar de lo desagradables que Gargoyle le había dicho las palabras, eran reales. Izuku estaba llorando por su inocencia. No se dio cuenta de que lo estaba haciendo, pero All for One sabía que estaba de luto. Su hijo estaba de luto por un mundo que nunca existió, un mundo que solo existía en los recuerdos de la infancia bañados por el sol. Hisashi se frotó la espalda. Hitoshi parecía incómodo y All for One señaló con la barbilla hacia la puerta de su oficina.
El chico de cabello púrpura pareció sorprendido por un instante, antes de parecer aliviado. Aparentemente ya sabía la verdad del mundo. Itoshi se levantó e hizo una reverencia antes de salir silenciosamente de la oficina. Hisashi sabía que estaría lo suficientemente seguro. Su personal mantendría a salvo al estudiante de primaria. Papá, quiero ayudar a la gente. Izuku gritó, mirando hacia arriba en su abrazo. No hizo ningún movimiento para secarse las lágrimas. All for One esperó la calificación. Pero y no creo que pueda hacerlo como un héroe, continuó su hijo, con un gemido. Pero todavía quiero ayudar a la gente. Hisashi abrazó a su hijo. ¿Ayudarás a la gente, Izuku? Colocó su mejilla en la coronilla de la cabeza de Izuku. Los rizos verdes de su hijo eran tan suaves y solo sostuvo a su hijo por unos momentos más. Estarás a mi lado cuando cambie el mundo, le dijo All for One a su hijo. Serás mi dragón, agregó. Sintió, más que vio, el asentimiento de Izuku. Simplemente apretó a Izuku con más fuerza. Hisashi buscó dentro de sí mismo y empujó una peculiaridad verdosa hacia su hijo. La sensación de que una nueva peculiaridad se establecía dentro de él llamó la atención de Izuku. Quería darte eso cuando volviera de China, le dijo Hisashi a Izuku. Pero nunca pareció ser el momento adecuado. Izuku olfateó y se limpió la nariz y los ojos con la manga. Solo por esta vez, All for One lo dejaría ser. ¿Cómo se llama? ¿Qué te acabo de decir, mi pequeño dragón? ¿Voy a ayudar a la gente? ¿Y? Seré tu dragón. Hisashi sonrió. Prueba la peculiaridad, instruyó, levantando la manga de Izuku. El gesto le dio a Izuku una pista de qué esperar y frunció el ceño. Hisashi pudo verlo o alcanzar la nueva peculiaridad y luego aparecieron escamas en su brazo. Solo vería a Iryu hacer esto por la noche, pero Hisashi pensó que las escamas de Izuku eran más oscuras. Hacían juego con sus ojos, que estaban muy abiertos por la sorpresa. Los dragones respiran fuego y pueden volar, All for One hizo referencia a las habilidades existentes de Izuku. Creo que es justo que ahora tengas escamas, explicó. Izuku pasó su mano libre sobre la balanza. Hisashi lo sintió temblar ante la sensación y vio cómo Izuku tomaba uno. Está suelto, dijo. Intenta golpear mi escritorio, alentó All for One. Por un momento, su hijo pareció confundido, pero luego Hisashi lo vio activar la peculiaridad y entendió. Izuku levantó el antebrazo y la escama suelta salió disparada. Se incrustó en la madera del escritorio. Hisashi dejó escapar una risa encantada. Izuku logró sonreír. Mi pequeño dragón. All for One murmuró. La sonrisa de Izuku vaciló. Te lo prometo, papá, no hice nada malo, susurró. Hisashi se movió para abrazar a su chico. Lo sé, Izuku. Lo sé, hiciste lo mejor que pudiste. Sé que intentaste ser amigable, trataste de ser lo que querían. Pero no puedes ser eso. Tienes que ser tú, y ellos tienen que aceptar eso. No eres tú el que está equivocado, te dirán que estás equivocado pero no lo estás, ser tú mismo no puede estar mal, no lo olvides nunca. Con el tiempo, Izuku, estarás a mi lado mientras cambio el mundo. Te lo prometo. Será mejor. Pero por ahora, debes seguir aprendiendo. Y eso significa que, cuando regreses a la escuela, ¿qué? Tienes que volver, Izuku, dijo Hisashi con tristeza. Pero solo por el resto de este año. Sé que esperabas estabilidad, pero no puedes quedarte allí. Creo que regresaremos a la prefectura de Mie. ¿Te gustó esa escuela? Era una declaración, pero Izuku asintió vigorosamente. Entonces regresaremos allí y podrás continuar con tu educación. ¿Qué pasa con Itoshi? Preguntó Izuku. Hisashi se quedó en silencio por unos momentos, pensando. Realmente no le importaba lo que le pasara a Itoshi, pero decirle a su hijo de 8 años que Itoshi estaría ahí para él en el futuro no era lo que quería escuchar, no después del día que había tenido. Haré algunas sugerencias a sus padres, prometió. Él también lo haría. Gracias, papi, Izuku fue sincero. Ahora creo que es hora de que te vayas a casa, dijo Hisashi. Y asegúrate de acostarte temprano. Vendrás a trabajar conmigo por la mañana. ¿Qué? Los ojos verdes estaban deliciosamente confundidos. Si no puedes ir a la escuela, me ocuparé de tu educación durante tu suspensión, le dijo All for One a su hijo. No estaba preparado para el misil verde que lo abrazó. Hisashi miró a su hijo. Sonrió suavemente mientras frotaba la espalda de Izuku. Todo estaba funcionando. No se movió mucho All for One. Las cosas que otras personas llamaban tiernas solían ser débiles para él. Era una persona de lógica. Había causa y efecto, elección y consecuencia. Pero la vista de Izuku en un traje de negocios fue adorable. Kurohiri había hecho todo lo posible. Además de encontrar un traje del tamaño de Izuku durante la noche, había peinado hacia atrás los rizos de su hijo. Excepto por la coloración, Izuku era un mini Hisashi. Ciertamente, la gente de su oficina así lo creía. Que tuviera un hijo fue una revelación para la mayoría, pero se habían adaptado. Su asistente ejecutivo, Suke, sin duda se ofrecería como voluntario para cuidar a Izuku en cualquier momento. No es que dejara que eso sucediera. Para eso estaban Kurohiri o incluso Gigantomachia.
Izuku se sentó a su lado en su escritorio. Le habían llevado una de las sillas de la sala de juntas. Hisashi se estaba reuniendo con una variedad de personas hoy. Hasta ahora, todos habían considerado a Izuku cautivador, pero la persona con la que se encontraría a continuación no se vería afectada por la ternura. Será mejor que no al menos. Vamos a conocer a uno de mis empleados directos a continuación, mi pequeño dragón. ¿No son todos sus empleados?, preguntó Izuku. Sí, estuvo de acuerdo Hisashi, respirando hondo y apoyando la barbilla en su mano mientras se apoyaba en su escritorio. Tengo 2 conjuntos de empleados, comenzó a explicar. Los que trabajan para mis negocios y los que trabajan para mí directamente. All for One podía decir por la forma en que Izuku lo miraba que no entendía. Usemos a Kurohiri como ejemplo, ofreció Hisashi. Kurohiri trabaja directamente para mí. Eso significa que hace lo que yo quiero que haga. No tiene un horario fijo. Pero alguien como Suke trabaja para mi empresa. No lo entiendo, dijo Izuku. Sabía quién era Suke. Suke era el asistente ejecutivo del papá. Kurohiri nunca va a trabajar, ¿verdad? Hisashi preguntó, tratando de explicar de otra manera. Va al bar, dijo Izuku. Él va al bar, pero eso es para él. El bar no es mi compañía, ¿verdad? No, estuvo de acuerdo Izuku. Kurohiri trabaja para mí, pero no para mi empresa. La próxima persona que conocerás es la misma. Izuku frunció el ceño pero asintió. Hisashi se dio cuenta de que aún no entendía los detalles finos del arreglo, pero lo haría. Envió la señal a Suke para enviar su próxima cita. La puerta se abrió y entró Nasuto. Sensei, ¿se va? El hombre hizo una pausa, mirando fijamente a Izuku. Mi hijo, Hisashi hizo la presentación. Ah, pequeño Izuku, dijo Nasuto. Es bueno conocerte finalmente. All for One asintió y vio a Nasuto relajarse un poco. Había pasado la primera prueba. Hisashi agitó una mano hacia los sofás que estaban en su oficina. Recibiré tu informe habitual un poco más tarde. Mientras trabajo en algunos papeles, ¿por qué no le explicas a mi pequeño dragón lo que haces por mí? Nasuto era lo suficientemente sabio como para reconocer una orden cuando la escuchaba. Por supuesto, dijo y luego le hizo un gesto a Izuku para que fuera delante de él. Se instalaron rápidamente en los sofás y Hisashi sacó varias tabletas de datos para leer. Después de todo, su trabajo nunca terminó, pero mantuvo un oído en su conversación. Hola, soy Izuku, se presentó su hijo. Estaba mirando a Nasuto con curiosidad. Hisashi sabía por qué. El hombre era uno de esos desafortunados que habían nacido con un aspecto mutante pero sin una peculiaridad real. Tenía la piel oscura y moteada y nada más. Dado que era el moteado del agua, en cualquier otra época, se habría considerado que tenía una peculiaridad. En estos días, eso no era suficiente. Cuando Hisashi lo encontró y reconoció su inteligencia, le dio una ligera habilidad para ocultarse. No era uno fuerte, como Ideway, de hecho podría describirse como la hermana pequeña de Ideway, pero fue suficiente para que Nasuto ganara aceptación social. ¿Cuál era el punto entero? El hombre se había convertido entonces en uno de los mejores corredores de información del planeta. Otros querían que Nasuto trabajara para ellos. Querían la información que obtuvo y, a veces, se la dio, a cambio de un precio. La mayor parte del inframundo sabía que el hombre trabajaba para él. Sabían a dónde iba la información. Izuku, con su mirada, se preguntaba cuál era la peculiaridad de Nasuto. Podía ver la piel y los ojos oscuros del hombre. El moteado estaba por todas partes, incluso en su cabello. Pero Izuku era educado y le habían enseñado que las peculiaridades no lo eran todo, a pesar de lo que pensaba el resto de la sociedad, por lo tanto, no preguntaría de inmediato. Pero él sería curioso. Mi nombre es Nasuto, dijo el hombre con una leve reverencia. Hisashi hojeó el primer memorándum. Ikkyu estaba haciendo un buen trabajo con la droga. Los resultados iniciales fueron prometedores, especialmente para la mejora. All for One puso una marca en el documento, aprobando la solicitud de financiación adicional de Ikkyu. Trabajo como corredor para tu papá, estaba diciendo Nasuto. Izuku frunció el ceño. ¿Quieres decir como Hiran? ¿Conoces a Hiran? Brevemente. A veces trata con Kurohiri, explicó Izuku. Soy un poco como Hiran, dijo Nasuto. Sin embargo, Hiran trabajará para quien sea que le pague. Yo solo trabajo para tu papá. Además, Hiran negocia cosas. Yo gestiono información. ¿Información? Nasuto sonrió y asintió a Izuku. Información, confirmó y Hisashi pudo ver cómo ahora estaba un poco cauteloso de nuevo. Sin duda, se preguntaba exactamente cuánto podía decirle a Izuku. Nasuto era inteligente. All for One estaba seguro de que lo resolvería por lo que sabía de Izuku y lo que sabía de sus planes. Había una razón por la que Nasuto había existido durante varios años, y no era porque fuera estúpido. ¿Cómo es importante la información? El corredor se rió de la pregunta. No era una risa burlona sino más bien una de diversión. La información siempre es importante, pequeño Izuku. Ayudo a tu papá a encontrar personas. ¿Papá necesita que se encuentre gente? Izuku obviamente estaba confundido. Nasuto asintió. Lo ayudo a encontrar personas a las que pueda ayudar, aclaró el corredor.
All for One sofocó una risa. Esa era una forma de verlo. Ciertamente ayudó a la gente a llevar un estilo de vida más simple. Busco personas que tienen problemas para controlar sus peculiaridades, continuó el corredor. O incluso aquellos a quienes no les gusta su peculiaridad. ¿Entonces papá puede ayudarlos? Nasuto asintió ante la pregunta. La razón por la que me necesitan es que la gente no quiere admitir que no puede controlar su peculiaridad. Hay muchas personas mayores que ya no pueden hacerlo, pero también hay niños. Pueden aprender, pero es una cosa difícil, así que para la seguridad de todos, tu papá los ayuda. ¿Así que eres como un compinche? Hisashi no se estremeció, ni tampoco Nasuto, pero imaginó que para el hombre era algo cercano. Izuku pudo haber abierto los ojos a la realidad del mundo, pero aún no tenía la terminología para describir todo. Tendrían que trabajar en eso. No, en realidad no, pequeño Izuku, dijo Nasuto después de unos momentos. El trabajo que hacemos no es notado por la sociedad. De lo contrario, los ojos verdes de Izuku se abrieron de par en par. Irían tras papá, susurró. Sí, dijo el corredor con tristeza. Y yo, tú y todos los demás. Todo lo que estamos tratando de hacer es hacer del mundo un lugar mejor y no necesitamos el reconocimiento de la sociedad para hacerlo porque los cambios que hacemos son para todos. Ese concepto pareció fascinar a Izuku y asintió. ¿Qué más haces? Preguntó con entusiasmo. Nasuto se rió. Ayudo a tu papá a investigar medicamentos para controlar las peculiaridades. El gobierno tiene algunos, pero tienen efectos secundarios terribles. Así que estamos buscando algo mejor, explicó antes de que Izuku pudiera preguntar. Básicamente, pequeño Izuku, hago lo que tu papá quiere. All for One continuó leyendo su tableta, pero hizo una nota mental para darle una bonificación a Nasuto. El hombre estaba haciendo un trabajo superlativo al explicarle a Izuku sin ser brutalmente honesto. En este momento, Izuku estaba en un momento delicado. Su fe en la sociedad se había ido pero todavía se aferraba a las normas sociales porque eran lo que había dominado su vida. Por lo tanto, seguiría pensando que los villanos eran malos automáticamente porque aún no tenía la comprensión mental para reformular los pensamientos a su verdad, en lugar de la verdad de la sociedad. Sentarían las bases esta semana, durante su suspensión. En verdad, debería estar agradeciendo a la escuela por darle esta oportunidad tan pronto. No podría haber arreglado las cosas mejor él mismo. Le dio a Nasuto un asentimiento clandestino para decirle que continuara y volvió a leer, mientras hacía una lista de las otras personas que Izuku necesitaría conocer. Ted, solo elige un personaje ya. Tomura gruñó al chico más joven. Siempre eliges a uno de los héroes, entonces, ¿cuál es el problema? Tenía que pasar unas horas con Izuku, así que estaban jugando. Eso significaba que no tenía que hablar con él, pero Izuku estaba siendo exasperante, incluso con eso. Simplemente se negó a elegir un personaje. Por lo general, ya habría elegido All Might en Deagouro, uno de los molestos héroes, pero no, hoy no. Hoy estaba revisando cada personaje mirando sus estadísticas. No quiero ser un héroe. La respuesta definitivamente no fue la que Tomura esperaba. Los ojos rojos parpadearon y repasó mentalmente la frase de nuevo. Repítelo. No quiero ser un héroe, repitió Izuku, sin dejar de mirar la pantalla. Esto podría ser interesante. Así que finalmente los ves por los fraudes que son. El demando. No son, Izuku hizo una pausa y, por una vez, Tomura estaba dispuesto a dejar que se tomara su tiempo para responder. Los héroes hacen lo que la sociedad espera, explicó el niño. Este no era el tipo de respuesta que Tomura esperaba y si alguien los hubiera estado observando, no era el tipo de conversación que hubieran esperado de niños de su era. Tomura e Izuku no eran chicos normales. Pero la sociedad no siempre quiere lo mejor para ella, continuó. Tomura sabía que Izuku entendía sus palabras en un nivel, pero también sabía que definitivamente sonaban como algo que Sensei y Okurohiri le habían dicho. Izuku tenía muy buena memoria para estas cosas. ¿Entonces qué quieres hacer? Él sondeó. Izuku le dio una sonrisa. Era brillante y alegre, exactamente el tipo de sonrisa que debería producir un niño de 8 años. Voy a ayudar a papá, le informó al niño mayor. ¿Como yo? Demandó Tomura, con un borde en su voz. No, dijo Izuku. No es lo mismo. ¿No te acuerdas? Papá siempre ha dicho que nos necesita a los dos. No creo que hagamos las mismas cosas. Tomura resopló. Eso fue algo que Sensei había dicho. Especialmente cuando era más joven. Sensei no le mintió, así que era cierto, pero también era molesto, aunque Izuku tenía razón, era poco probable que hicieran lo mismo. Bueno, al menos ahora ves la verdad sobre los héroes, se quejó. Así que date prisa y elige un personaje, agregó. A pesar del cambio de creencias del niño, todavía quedaban juegos por jugar. Ted, hola. Y Miko miró su nuevo teléfono al mensaje que acababa de enviar. Los ojos dorados observaron la pantalla y esperó que se respondiera rápidamente. Casi chilló cuando aparecieron los pequeños puntos que indicaban que alguien estaba mirando su mensaje. El estado cambió a leer también. Hola, ¿quién eres? Ella sonrió ante el mensaje. Ella no había dicho quién era. Pero ella podía decir quién era. Izuku.
Y Miko respondió rápidamente. ¿Y Miko? Sí, soy yo. Finalmente conseguí un teléfono. Le había costado bastante insistir y señalar que había consideraciones de seguridad, pero sus padres finalmente le habían conseguido un teléfono sencillo. Podría hacer llamadas y enviar mensajes de texto, pero no mucho más. Se comercializó como un teléfono simple para personas mayores o para niños que solo necesitaban uno en caso de emergencia. Ella no se estaba quejando. Ella no necesitaba las cosas que los otros niños parecían delirar. Hurra. Te extrañé mucho. Izuku fue rápido con su respuesta. Y todavía había puntos en la parte inferior que indicaban que estaba en el chat. Probablemente estaba esperando su respuesta. ¿Qué? ¿No hiciste un trillón de nuevos amigos? Ella escribió. Debería haberlo hecho. Él era un buen chico. ¿Y qué si no tenía peculiaridades? Entendía mucho más sobre peculiaridades que otros. Tengo a Hitoshi, es genial. Izuku había mencionado a Hitoshi en su carta. Ella no sabía nada sobre él, pero Himiko sabía una cosa con absoluta certeza. Será mejor que no me haya reemplazado. Fue gratificante ver que los puntos que le decían que Izuku estaba respondiendo aparecieron inmediatamente cuando envió ese mensaje. La hizo sentir bien. Izuku nunca le mintió y él fue la primera persona en mirar su peculiaridad y aceptarlo, así que él era suyo. Era bueno que él lo supiera. Nunca. Ambos son mis amigos. Ojalá pudieras conocer. Y Miko no estaba segura de eso. Izuku siempre fue tan positivo. Aunque si este Hitoshi era uno de los amigos de Izuku, el único amigo que había mencionado hasta ahora en su nueva escuela, entonces probablemente era una buena persona. Aún así, no iban a encontrarse pronto. Estás en Saitama y yo estoy en Niigata. Eso no está pasando. Sin mencionar que solo tengo 9 años y tú 8. Quizás algún día entonces. Podía escuchar el suspiro de Izuku en la respuesta. Y Miko podía imaginar la forma en que su rostro caería con decepción incluso cuando simplemente aceptaba la realidad. Pero la oportunidad de volver a ver a Izuku y a sus amigos sería bienvenida. Definitivamente. Podía imaginar la sonrisa que daría Izuku ante eso. Puede que solo tenga 8 años, pero Himiko estaba segura de que lo recordaría y estaba igualmente segura de que cuando escribió tal vez realmente no quiso decir eso. Con él, definitivamente fue un día. ¿Has hecho amigos? Esa era una pregunta que ella no quería responder. Izuku sabía cómo era su vida escolar. Era una de las razones por las que había sido amiga de él. Tengo muchos amigos, respondió ella con ligereza. Él sabía eso. Y, podía sentir la duda en esos puntos. La hizo sentir mejor. La hizo sentir como si Izuku estuviera allí. Y Miko suspiró. Al menos tenía algunas noticias. No sé si los conoces, pero he estado hablando con Hiroto y Kyou. Están bien, pero no son tú. Piensan que es raro que me guste la carne roja. Dales tiempo. Izuku siempre pensó lo mejor de las personas. Incluso si les diera la eternidad, no cambiaría un hecho fundamental sobre ellos. Ellos no son tú, Izuku. Ellos nunca serán tú. Izuku tardó un rato en responder. Y Miko pensó que estaba avergonzado. Te extraño. Y Miko le dio a su teléfono una sonrisa débil. Solo hubo una respuesta a eso. Yo también te extraño. Puedes escribirme cuando quieras. Izuku envió eso rápidamente. Lo más conmovedor fue que lo dijo en serio. Siempre que era literal con él. Decida. Yo haría eso de todos modos. @ Y Miko se rió. Él sabía lo que ella quería decir. Me gusta. Déjame encontrar uno para ti. Eso fue apropiado. Ella se rió de nuevo. Izuku aparentemente amaba sus emoticones. Sir Niuteye nunca iba a pensar que encontrar algo que involucrara a un niño sin peculiaridades sería fácil, nunca más. No estaba seguro de si era porque Izuku Midori ya no tenía peculiaridades o si era un niño que estaba dificultando las cosas, pero la combinación era casi imposible, incluso para alguien con sus recursos. Lo primero que encontró fueron las reglas. Heroes trabajó con la policía todo el tiempo para que estuvieran al tanto de la ley. Lo que no había apreciado era lo diferente que se volvía la ley cuando se trataba de menores. Difícil era un eufemismo. Mirai, por supuesto, entendió que la protección de los menores era de suma importancia, lo que no se había dado cuenta era lo restrictivas que eran las reglas y la poca información disponible de todos modos. Podía entender las restricciones sobre el público en general para encontrar esta información, pero era un héroe registrado. Estaba tratando de encontrar a alguien que realmente mereciera el título de supervillano. Y sin embargo, apenas podía acceder a ningún registro. A lo que sí logró acceder, eventualmente, fueron los registros de registros. Eso no fue útil, pero, sin nada más que seguir y sin otras pistas sobre All for One, Mirai había comenzado a revisar los registros. Lo primero que descubrió fue que las entradas que se debían realizar en el registro permanente de un estudiante requerían bastante papeleo y que el 80% de ellas se realizaban en registros de estudiantes sin peculiaridades. Sir Niuteye sabía que se trataba de una anomalía estadística, pero no tuvo tiempo de investigarla.
Lo siguiente que encontró fue que si bien el resultado académico de un estudiante se ingresaba en un sistema centralizado, no existía tal sistema para los comentarios. Y si un rector o escuela quería entrar en comunicación con el departamento de educación, entonces eso era una pesadilla de cienas. Por eso había registros de registros. Para asegurarse de que los formularios no desaparecieran. Nuevamente, la mayoría de los registros eran sobre estudiantes sin peculiaridades, por lo que el término de búsqueda sin peculiaridades se volvió inútil. Había pensado que podría ser más útil, pero hay. Era una posibilidad remota que hubiera un registro que pudiera buscar sobre Izuku Midoriya. Mirai no podía imaginar que All for One permitiera que censuraran a su hijo. Sir Ryuteye no podía imaginar que el hijo de All for One no fuera realmente peculiar hasta que recordó que el hombre era de primera generación. El mantenimiento de registros no era muy bueno en ese entonces, pero él sabía que los padres peculiares no siempre transmitían sus genes. Había realizado una búsqueda del nombre Izuku en los registros, lo que le había dado algunos resultados pero ninguna información. Todo lo que significaba era que había quejas o notas de registro permanente sobre el estudiante llamado Izuku. Era un hilo delgado de posibilidad, pero era una posibilidad. Y si podía encontrar a Izuku Midoriya, había muchas posibilidades de que pudiera encontrar a All for One. Eso hizo que valiera la pena seguir incluso un hilo delgado de posibilidad. Lo que realmente necesitaba no era una nota en un registro permanente o resultados académicos. Necesitaba imágenes, o una anomalía. Imágenes que podía buscar. Las imágenes de los niños estaban protegidas, por lo que era un fracaso, pero una anomalía siempre era una posibilidad. Mirai miró los registros en su computadora. Ahora, ¿qué podría ser una anomalía que pudiera buscar? ¿Qué informaron las escuelas al departamento además de las calificaciones? Tal vez necesitaba más investigación. Ted, te voy a extrañar, Hitoshi, dijo Izuku en voz baja. El chico de cabello morado le dio una sonrisa. ¿Qué? Hitoshi sonrió. Me extrañarás un poco, dijo crípticamente. ¿Qué quieres decir con un poco? Quiero decir un poco. Hitoshi parecía deliberadamente ingenioso. Hitoshi. Izuku gruñó. Era el último día de clases y los dos estaban sentados bajo los árboles para almorzar. Las clases de la tarde serían principalmente para limpiar el salón de clases, en lugar de aprender algo. Y la mayoría de los niños ya estaban en modo vacaciones. Tu papá habló con mis padres, explicó Hitoshi. Nosotros también nos vamos a mudar. ¿Lo que realmente? Izuku prácticamente gritó las preguntas. Sí, estuvo de acuerdo Hitoshi, luciendo cansado. Creo que tu papá hizo algunos argumentos bastante buenos, y mamá quería un cambio radical de todos modos. Así que vienes a la prefectura de Mie. Los ojos de Izuku estaban increíblemente abiertos. No sé si estaré en la misma primaria, pero nos mudaremos, sí. Eventualmente. ¿A qué te refieres con eventualmente? Izuku preguntó con más dureza de lo que pretendía. Él ya había pasado por esta broma. No valía la pena repetir. Hitoshi miró hacia abajo y comió algunos bocados más de su bento antes de responder. No nos mudaremos durante Summer. Papá tiene que solicitar una transferencia. Lo conseguirá, Hitoshi se apresuró a asegurar a Izuku, pero llevará un tiempo. Así que probablemente estaré allí en el invierno. Oh, respondió el chico de cabello verde, apagado. Pero estarás allí, ¿verdad? Sí. Hitoshi estaba alegre con su respuesta. Izuku tuvo un pensamiento repentino. Cuando volvió a la escuela en la prefectura de Mie, decía que su peculiaridad era Firebreak. Hitoshi pensó que su peculiaridad era a prueba de fuego. ¿Nos vemos después de la escuela en el techo? Dijo de repente. Hitoshi frunció el ceño, obviamente preguntándose por qué. Secreto, respondió Izuku a la pregunta que no se hizo. Está bien, estuvo de acuerdo Hitoshi, con una sonrisa en los labios. Ted, Hitoshi miró a su alrededor. Izuku estaba parado en el techo esperándolos. Como era el último día de clases, no había nadie más alrededor. Todo el mundo estaba corriendo a través de las puertas. Estoy aquí, Izuku. ¿Para qué querías verme? Hitoshi preguntó. Izuku estaba parado cerca de la cerca, viendo a los otros estudiantes irse. Solo espera un poco, dijo. No quiero que nadie vea, agregó. Mira que... Hitoshi preguntó. Izuku lo miró y sonrió. Verás. Hitoshi se movió para pararse al lado de Izuku. Van rápido, observó. Último día, dijo Izuku. Lo sé, dijo Hitoshi. Vieron al resto de los estudiantes salir por la puerta. Fue un asunto ruidoso, y durante el 7º año, fue un asunto lleno de lágrimas. Algunos de ellos iban a las mismas escuelas secundarias intermedias. Algunos no lo eran. Los dos vieron cómo se hacían promesas, se derramaban lágrimas y la gente se separaba. Incluso cuando el último estudiante atravesó la puerta y bajó por el camino, se quedaron allí. Shinzou vio irse a uno de los maestros antes de volverse hacia Izuku. ¿Por qué quería reunirse aquí? Izuku se volvió hacia él y luego miró hacia el cielo. ¿Puedes guardar un secreto, Hitoshi? Por supuesto que puedo. Respondió. Quiero decir, realmente guarda un secreto.
No se lo digas a nadie, nunca, enfatizó Izuku. Por la pregunta de seguimiento, Shinzou sabía que Izuku hablaba en serio. Tomó un respiro profundo. Te lo prometo, le dijo a su amigo. Por un momento, Izuku lo examinó y luego asintió, aparentemente satisfecho con lo que vio. Se trata de mi peculiaridad. Lo que fuera que Itoshi había estado esperando, no había sido eso. La peculiaridad de Izuku fue la prueba del fuego. Nunca lo había visto funcionar, pero eso era lo que Izuku había insistido que era todo el año. Aunque ahora que su amigo había dicho eso, inmediatamente su mente recordó todas las cosas que Setsuna y otros habían dicho a lo largo del año. El señor Rikujo, su profesor de educación física, había pasado una eternidad tratando de encontrar un nuevo aspecto de la peculiaridad de Izuku para explicar cómo seguía venciendo a Setsuna. Itoshi se estremeció. No estaba seguro de lo que debería preguntar. Izuku miró hacia el cielo. Setsuna ha sido bastante correcta este año. Tengo una parte secundaria de mi peculiaridad. Lo sabía. Itoshi exclamó. Realmente no lo había hecho, pero en el instante en que Izuku dijo algo sobre su peculiaridad, fue la conclusión lógica. Setsuna solo tenía razón al insistir en que tengo una parte secundaria. Está equivocada en todo lo demás. No hace nada por mi capacidad física. Todo eso es solo entrenamiento, explicó Izuku. Itoshi respiró hondo mientras pensaba. No podía decir que Izuku nunca le había mentido, obviamente, pero probablemente había una buena razón para esto. ¿Qué hace esta segunda parte de tu peculiaridad? Izuku dijo y de repente hubo una ráfaga de fuego de su boca. Shinzou parpadeó. Observó cómo el fuego saltaba sobre las tejas de cemento del techo antes de disiparse cuando no había nada que quemar. ¿Esa es la peculiaridad de tu papá?, murmuró. Sí, por supuesto que lo es. Lo obtuve de él. Bueno, ¿de quién más lo obtendrías? Itoshi se rió. Muchos de sus compañeros de clase tenían peculiaridades que eran copias de las de uno de sus padres y la gente decía todo el tiempo que tenían las peculiaridades de su padre o de su madre. Pero, ¿por qué no dijiste que tu peculiaridad era respiración de fuego? Itoshi preguntó. Ante eso, Izuku miró hacia el piso de concreto. Hay gente detrás de mi papá, susurró. Si tengo Firebread como mi peculiaridad, podrían encontrarlo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Izuku y Itoshi vio cómo su amigo se las limpiaba. Nos encontraron una vez. No terminó la frase. Itoshi no necesitaba que terminara. Había visto suficientes películas para saber cómo eran las redadas. Las películas los mostraban como eventos atrevidos, donde los héroes luchaban contra los villanos más malvados, pero sabía que el mundo no siempre fue así. Para aquellos que están siendo asaltados, sería aterrador, especialmente si solo tienes 8 años. No se lo diré a nadie, prometió Itoshi de nuevo. ¿Pero por qué me dijiste? Porque, si vuelvo a mi antigua escuela, esperan que mi peculiaridad sea Firebread, así que diré que es eso. ¿Pero? Itoshi no estaba seguro de cómo formular la pregunta. No sabíamos que la gente estaba detrás de mi papá en ese momento, respondió Izuku. Vaya. Eso tenía sentido. Itoshi pensó si había algo más que necesitara saber, pero no se le ocurrió nada. Volvió a mirar a Izuku. Vamos, animó Shinzou. Kurohiri dijo que tendría algo especial para el último día de clases, recordó. La cabeza de Izuku se levantó de golpe. Él hizo. Casi animó las palabras. Vamos. Itoshi sonrió y siguió a Izuku por la puerta. Podría ser el último día de clases, pero la escuela era solo el comienzo. Ted, Nasuto, agrega a Izuku a tu lista, instruyó All for One a su agente de información. ¿Prioridad? Nasuto no parecía sorprendido, pero Isashi sabía que si su corredor estaba aquí, habría alguna señal. Te dejaré decidir, le dijo Isashi. Si hay algo interesante, házmelo saber, agregó antes de colgar y volverse hacia el doctor. Kyudai lo miró con una sonrisa. Finalmente está listo, dijo, señalando hacia un tubo. Los agudos ojos de All for One miraron a la criatura que había dentro. Mejora física a través de la absorción de impactos. Suficiente facilidad mental para entender órdenes simples. Luchar no está más allá. El Dr. Garaki optó por ignorar el sarcasmo en la voz de All for One. El último prototipo había sido fuerte pero demasiado estúpido. Tiene una ventaja sobre el prototipo anterior. La peculiaridad original del sujeto era la manipulación de huesos, y la retiene lo suficiente como para que incluso si un hueso se rompe, puede curarlo rápidamente. Isashi asintió. Despierta, instruyó antes de llamar a Gigantomachia. Mi señor. Quiero que pruebes esto, dijo All for One, señalando el tubo. Kyudai sintió que sus ojos se agrandaban. No había esperado esto hoy, pero no podía decir nada. Dame un momento para prepararlo, dijo en su lugar, ahuyentando a Honji. Sensei nunca había dicho nada acerca de que se quedara con el primer prototipo, pero no había necesidad de correr riesgos. Gigantomachia sonrió y se movió hacia el área de prueba. Parecía contento de esperar mientras el líquido salía del tubo. Garaki tocó varios controles que bombearon una serie de drogas al prototipo, despertándolo. ¿Ese sigue siendo útil?, preguntó Isashi.
Honmi sigue siendo útil, respondió Kyudai, una vez más haciendo un gesto para que el prototipo más pequeño se fuera. La mirada de All for One fue puntiaguda. Había participado en la prueba de Honmi y fue la causa de la mayor parte del daño que sufrió. El anciano en realidad había cortado el prototipo por la mitad, queriendo ver qué resistencia tendría. Puedo controlar su peculiaridad, explicó Garaki mientras continuaba trabajando. Escuchó a Isashi oler, pero el hombre dejó el problema con su explicación. Una peculiaridad Warp, incluso una tan incómoda como la de Honmi, era útil. ¿Quién será más fuerte? All for One preguntó, cambiando de tema. En términos de fuerza muscular, creo que estarán bien emparejados, respondió Kyudai. Aunque debido a la absorción de impacto, creo que el prototipo podrá resistir el daño con más fuerza. Tengo las estadísticas aquí, agregó, ofreciéndole a Isashi el datapad que tenía los resultados de las pruebas de destrucción del prototipo anterior. Sensei lo aceptó y hojeó los resultados antes de asentir. Los ojos del prototipo se abrieron y Sensei lo miró. ¿Es capaz de reconocimiento facial? La criatura le era leal, pero eso no era reconocimiento facial, estaba integrado en la fibra misma que lo componía. Garaki reconoció por qué estaba preguntando. No es suficiente para lo que necesita, respondió. Sensei, estos están diseñados para la fuerza, pero no para la inteligencia. Creo que con la base correcta, se puede retener suficiente inteligencia para lo que desea, pero eso llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Probablemente años, admitió Kyudai. No estaba del todo seguro. Excepto en casos muy raros, agregar peculiaridades secundarias causa degradación. He probado esto en peculiaridades y peculiaridades por igual. All for One agitó su mano. Él sabía esto. Garaki lo mantuvo informado de sus resultados, a veces con demasiado detalle. Él suspiró. Muy bien. Después de esto, tengo un trabajo para ti, Gigantomachia. El gran hombre sonrió y asintió. Empieza a planear uno inteligente. Quiero que la teoría se exponga correctamente antes de que comience la creación, continuó Isashi, mirando a Kyudai. El hombre tenía la costumbre de simplemente hacer cosas para ver qué pasaba, pero en este caso necesitaba un poco más de precisión. ¿Y los temas que van a entrar? Preguntó el Dr. Garaki mientras el prototipo se movía en el tubo. Se estaba temblando para sacar el líquido. Isashi frunció el ceño por un momento, pensando. Trabaja en despertar sus peculiaridades, instruyó. Si tuviera una forma confiable de despertar peculiaridades, eso le proporcionaría bastantes oportunidades más. Kyudai entendió y sonrió. Esto podría ser muy divertido.